Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa El Café Psicoanalítico. El tema que vamos a ver hoy es la prolongación de la adolescencia. ¿Hasta qué etapa creen que consideran normal la adolescencia? ¿Qué edad a qué edad? Bueno, pues si es un seguimiento de la adolescencia, terminaría aproximadamente como entre los 11 y los 18 años. Aproximadamente, algunos pueden retrasarse un poquito más, 19 y ya tirando a los 20, rayando ahí, pero normalmente se considera hasta los 18 años, un poco antes. Sí. Bueno. Y que a final de cuentas sería tanto de, así como mencionas, Ale, de edades, también de cuestión de actitudes, uh-huh, ¿no? Lo que de pronto nos va a dictaminar si el adolescente pareciera que está terminando ya esa etapa o que está de alguna forma resolviendo esa crisis de la adolescencia, o si habrá una prolongación, ¿no? Que es precisamente el tema de hoy. ¿Cuál sería esta crisis? La crisis que tiene que sufrir el adolescente, tanto en el varón como en la mujer, es el abandonar su cuerpo infantil. ¿Por qué es más frecuente en el hombre? Digamos que en la mujer se ve un poco más presionada, madura más rápido, su organismo cambia más rápido, algunas veces incluso desde los 9 años, entonces como que eso las va empujando. Pero en el caso del varón se llega a retrasar mucho y sobre todo vamos a ver la figura del padre. Otra vez se repite esta escena donde el padre no figura mucho, no es muy fuerte, es algo débil, entonces le permite estar más tiempo con la madre y va a venir un Edipo invertido. Y que inclusive en la mujer pareciera que a partir de que la situación o su rol social ha cambiado, se le presiona aún más, ¿no? Ahora tiene que encontrar un trabajo más pronto, tiene que estudiar algo, se tiene que preparar, ya sea que lo postergue o que lo haga, pero para ser madre siempre es como la intermitente que oscila en las mujeres, ¿no? Como es que tienes que ser mamá, o cuando tú seas mamá, o cuando te cases, o cuando seas madre de familia, y pareciera que eso empuja a las mujeres o les facilita un poco el camino a que se finalice la cuestión de la adolescencia. Incluso me acordaba los juguetes que había antes, al menos hasta hace unos 10, 15 años, a las niñas les daban que una escobita, una plancha, cosas así como de tú tienes que estar en el hogar. Uh-huh. Y al varón que le daban, pues le daban pistolas, le daban vehículos, o lo ponían a practicar deportes de contacto, donde rivalizaba, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez hacen menos deporte los jóvenes. Y al no hacer deporte, evitan la rivalidad. Al evitar la rivalidad están huyendo al Edipo, uh-huh, y que es precisamente de lo que tiene que terminar de salir el adolescente. Uh-huh. Bueno, que de alguna manera algo que me empieza a mí como a resonar en cuanto a la prolongación de la adolescencia, hay muchos de estos chicos que pareciera que algo que han tomado como moda también es como el empezar a irse de mochilazo. Uh-huh. Y empezar como a tratar de retrasar el término de esa etapa. Pareciera que huyen para de alguna manera no llegar a esa etapa, y es muy común que vayan inclusive hasta lugares demasiado lejanos como para decir tengo un pretexto para no poder regresar y de alguna manera tomar ese rol, ¿sí? Uh-huh. Que ahora me compete, que tengo que crecer, que tengo que ser un adulto, que tengo que trabajar, y constantemente pueden regresar y luego otra vez se vuelven a ir y se la pasan como en una situación de no quiero crecer y al final es pues no lo hago y regresan con el pretexto es que no sé qué voy a hacer de mi vida. Uh-huh. O es como voy a encontrar a mí mismo, uh-huh, ¿no? Que esa es una de las pautas en la cual todavía ni siquiera se definen, o inclusive en la propia sexualidad no saben si realmente juegan un papel de hombre o de mujer o qué es lo que voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera pues el irse de viaje les hace como un trance para olvidarse de eso, que aquello que tienen que desarrollar, ¿no? Uh-huh. Yo me ponía a pensar precisamente en este programa que habíamos abordado semanas anteriores de Silent Hill, con lo que dice Domingo, ¿no? De que ahora los adolescentes ahora hacen menos deporte porque están muy enfrascados en la cuestión de los videojuegos, ¿no? Y que pareciera eso, que es como esta situación de que
que se habla inclusive de cuando la adolescencia se está prolongando, cómo impera la fantasía, ¿no? Y ellos siguen sumidos en esta situación del videojuego, de estar en línea, contra un mundo virtual, que también ha sido un boom que creó, por ejemplo, ahí Sony, ¿no? Un llamado Home, donde vamos a jugar virtualmente, pero no nos hacemos cargo de lo que realmente está sucediendo en la vida y seguimos muy enfrascados en esta situación, ¿no? De lo virtual. ¿Qué tendría que hacer el adolescente, digamos, normal? Un adolescente no sería adolescente si no llegó a un periodo de rebeldía. Un chico que es normalmente sumiso o una chica que es sumisa, podríamos decir que en realidad nunca llegó a la adolescencia. ¿Qué característica tienen estos chicos, sobre todo hablando de varones, de por qué no llegan a esta rebeldía? Desde muy pequeños se acostumbran a ser idealizados por los padres, o algunas veces también idealizan a los padres, pero preferentemente es sobre todo la madre la que eleva las características del niño, que se hace adolescente, y entonces ya no se tiene que esforzar. Este niño aprende a convivir con mujeres mayores, con adultos mayores, y puede estar en ese medio, pero no puede competir con la gente de su edad, porque precisamente la evita. Da la impresión de que es más grande de lo que estaría, porque dice, yo ya crecí, yo ya no tengo que madurar, pero en realidad está evitando enfrentar a las personas de su edad, porque ahí tendría que confrontar la adolescencia precisamente, la crisis real. Que inclusive también se puede ver en los niños, ¿no? De pronto estos niños que parecen adultos pequeños, que conviven con muchos adultos, que hablan como adultos y que de pronto padres o maestros o gente cercana a ellos se sorprende y hasta lo hace como en alabanza, ¿no? Es que parece un adulto y se comporta así y come como adulto y no tiene problemas, ¿no? Pero como tú dices, pues de pronto ya se le coloca como con niños de su edad y es ahí el conflicto, no puede acercarse, no sabe cómo hacerlo o se pone muy ansioso cuando los demás se acercan también, ¿no? Y cuando va creciendo es cuando va a tener problemas, porque va a tener personas que trabajan cerca y no va a saber convivir, va a empezar a pelear, va a tener actitudes muy infantiles, va a esperar que su grupo de trabajo lo trate igual que lo trataba su familia. Ponía un ejemplo en la literatura que revisamos de un niño que decía, mira, este es mi hijo doctor, y era un niño muy pequeño, y desde ya muy pequeño ya, pues va a ser doctor, ¿no? O este es mi hijo el que va a ser futbolista. Y a lo mejor este niño se enfrenta con otros niños de su edad, le ponen un balón enfrente y se va a dar cuenta de que no es bueno. ¿Qué van a hacer los padres normales? Pues van a tratar de alentarlo, de que se esfuerce, y los padres del niño que prolonga la adolescencia dirían, no, es que tú eres buenísimo, mejor ya no juegues con ellos, tú no les hagas caso. O tus maestros no saben, ¿no? No te enseñan bien, por eso no has aprendido. Podríamos ver, no sé, al niño y lo ven sus padres y sus padres lo ven como si fuera Cristiano Ronaldo y nosotros lo vemos y parece como si fuera un jugador de tercera, ¿no? Claro. No tiene nada que ver. Y así se enfrenta todo el tiempo el que prolonga la adolescencia. ¿Por qué son tan carismáticos, digamos? ¿Por qué llama tanto la atención quien prolonga la adolescencia? Bueno, pues de alguna manera, esto se puede ver reflejado en un ejemplo muy burdo. ¿Qué pasa con el chico que habitualmente y en estos tiempos se la pasa en el antro y está rodeado como de muchas chicas y que casualmente tienen que ser mujeres, no pueden ser hombres porque como ya lo mencionabas, Domingo, no puede haber esa interacción entre iguales hablando de género y pareciera que de alguna manera este chico se alimenta ese propio narcisismo a partir del otro. ¿Sí? Que le está como reafirmando esa propia imagen que tanto se le ha creado a partir de la madre y que de alguna manera se identifica, no por nada está como con mujeres, ¿no? Casualmente, ¿sí? Esa podría ser como algo muy atractivo, algo que llama, pues es como si estuvieran jugando como al amo y al esclavo, de alguna manera las chicas se someten ante esta figura tan engrandecida que él mismo también crea y refuerza a partir como de esa presunción que trata de dar, ¿no? A partir de su apariencia o a través del propio discurso, ¿no? Que es el mismo discurso que sería de la madre, ni siquiera es propio, ¿sí? Sí. Se lo terminan creyendo. ¿Y qué pasaría, digamos, con este grupo? Lo pueden ver otros hombres y van a tratar de imitarlo, lo van a admirar hasta cierto punto y eso le reafirma su narcisismo. Pero en el momento que viene algo de competencia real, ahí no van a poder.
o en el momento de que estas chicas ya no le ponen atención, se va a caer su narcisismo y por eso se va a estar apartando de grupo hasta que encuentre otro grupo que lo apoye igual que la familia. A mí me ponía a pensar en esta cuestión de que son encantadores como los niños, ¿no? Como muy, que dan ternura, de hecho, que inclusive lo podemos ver en algunas, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, Ale, de este chico que está rodeado de mujeres y que de pronto los otros hombres se preguntan cómo le hace, ¿no? Y escuchas lo que las mujeres dicen y es como, es que es muy tierno, es muy adorable, es muy dulce, ¿no? Como si fuera un niño, realmente, y se acercan así, como por lo infantil, la inocencia que de pronto irradia, ¿no? Despierta incluso como una transferencia maternal. Uh-huh. Como de, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, ¿por qué? Porque si no va a estar desprotegido y a lo mejor despierta el instinto maternal de cada una de ellas y no tanto el deseo sexual, que esa sería la diferencia. Uh-huh. Muy enternecedora. Entonces estos personajes sobre todo van a tener rasgos muy narcisistas. La madre los bañó así como quien dice de oro y entonces se la creen que están bañados de oro. Los padres no se dan cuenta de los fracasos de los niños o los empiezan a solapar y conforme van creciendo y empiezan a tener fracasos reales que normalmente ya sería pues en la preparatoria, en la secundaria o incluso ya en periodos que se supone que estarían en la universidad, se caen, literalmente se caen. ¿Qué van a hacer cuando se caen? Van a tratar de huir, como decía Ale, van a tratar de hacer algo rápido. En lugar de quedarse tirados o en lugar de tener una regresión, van a acudir a lo primero que aparezca. Se van a ir de viaje, se van a ir al extranjero o van a empezar a tener un montón de proyectos fantásticos, van a convencer a los demás de que sí van a poder, de que van a ser actores de televisión o de que van a ser futbolistas o se van a ser empresarios de la noche a la mañana. También reina el pensamiento mágico en ellos. Me voy a ganar la lotería o me van a llamar para una audición a la NASA, no sé, aunque ni siquiera tenga estudios, ¿no? Claro. Pero hay mucha fantasía en ellos. Que inclusive es lo que se menciona, ¿no? Que las madres de pronto, esos depósitos que hacen en los hijos, ni siquiera tiene que ver el anhelo que tienen sobre ellos con las reales aptitudes de los hijos, ¿no? Entonces como, y tú vas a hacer esto, como decías, ¿no? O deportista o actor, pero que no empatan lo que ella quiere que él sea con lo que realmente está pasando, con lo que él puede ser, ¿no? Yo pensaba en la película del Cisne Negro, de esta chica que hace Natalie Portman, que no recuerdo su nombre, que es precisamente eso, ¿no? O sea, es bailarina a partir del deseo de la madre de obtener un solo en el Lago de los Cisnes, en la obra, pero porque la madre nunca lo pudo hacer, ¿no? Le corta las uñas todavía, la arropa para que se vaya a dormir, su puerta no tiene seguro, ¿no? O sea, es como no hay privacidad en ese sentido, y ella la sigue como acrecentando en que lo va a lograr. Cuando la chica realmente se encuentra con una competidora que sí le puede quitar el solo, es cuando viene el derrumbe en ella, ¿no? Porque había crecido como hija única pensando en eso, que en algún momento por arte de magia el solo se lo iban a dar, y cuando tiene que competir por el solo ya no puede hacerlo. Porque incluso sí tenía talento, pero ¿qué pasa con este tipo de chicos o chicas que les hacen creer que sin esforzarse, solamente por ser ellos, pues lo van a lograr? Estaríamos hablando entonces de un yo ideal, como la promesa de por el simple hecho de ser un bebé va a recibir todo, pues este bebé sigue creciendo, pero ahora ya es un adulto o un adolescente y sigue esperando que todo se resuelva de la misma manera. Y el problema es que muchas veces sí se sigue resolviendo, porque toda la sociedad trata de mantenerlos así. Es encantador porque, como dicen, tiene un rasgo infantil y es como si todos quisiéramos mantener de vez en cuando a alguien que se ve infantil para que nos dé la fantasía de que pudiéramos llegar otra vez a estar de esa manera. Entonces por eso muchas veces van a ver a personas que incluso ya tienen 35, 40 años y que siguen vistiendo como adolescentes, que siguen actuando como adolescentes. Viviendo en la casa de los padres también. Sí, o incluso tienen a todos sus amigos adolescentes y son como el fósil, le llamaban hace mucho del grupo, ¿no? O el chavorruco, podríamos decir ahora. Entonces, ¿por qué llama tanto la atención? Precisamente por esto. Tiene cierto brillo, pero que si vamos más a fondo se le va a quitar el brillo. ¿Qué van a hacer para seguir brillando? Pues van a seguir fantaseando, tienen mucha habilidad para manipular a las personas, tienen ciertos rasgos perversos, pero no como una estructura perversa en sí, sino más bien como perverso polimorfo.
una sexualidad en realidad infantil. ¿Cómo van a conquistar a los demás? Pues precisamente con ese encanto infantil, con las sonrisas, con la espontaneidad, con lo impulsivos que resultan incluso. Se atreven a hacer cualquier cosa, no lo piensan. Pero bueno, esta ya sería así literal como pregunta en la cuestión de si este tipo de infancia o de composición, o sea, de una madre que está como acrecentando o idealizando aptitudes, de pronto terminaría en la cuestión. Yo pensaba mucho cuando leía la referencia en la cuestión del jugador patológico. O sea, de pronto este sujeto que como tú decías, ¿no? Que cree en la suerte y que todo le va a ser dado por 5 minutos de suerte que tenga, ¿no? Que inclusive se le dice así como que es una cuestión ya de una enfermedad o una patología, y él dice que no, que la controla, que esto se va a detener el día que él quiera detener, pero que de pronto también hubiera como rasgos ahí de mitomanía, ¿no? Donde se miente y se miente, para seguir manipulando, para seguir haciendo creer a los demás que sí es lo que la madre en algún momento dijo que era, y que los demás no traten de darse cuenta, ¿no? Va a estar utilizando dos mecanismos de defensa, uno que le pertenece a la psicosis y otro que es más como de estructuras border, también perversos, por ejemplo, la desmentida o la forclusión, le podríamos decir también. ¿Qué sería la forclusión? Pues eliminar una parte de la realidad. Entonces, al momento de eliminar esta parte de la realidad, podría psicotizarse, pero el chico no se psicotiza, porque no forcluye, digamos, toda la realidad, sino forcluye aquellas cosas que le pueden recordar la realidad. Se puede alejar de las personas que ya lo descubrieron, que ya no lo ven como un chico infantil, donde ya perdió el brillo y va a buscar otro lugar. También puede utilizar la renegación, que ese sí es un mecanismo perverso, y que va a utilizar primero la escisión. Dos partes del yo se van a dividir, una sabe que está haciendo algo mal, una sabe que no es real, y la otra miente y dice, no es cierto, vamos a engañar. Puede proyectar una de estas partes a una otra persona, y por eso es que también los puede manipular, porque terminan creyéndole su propia mentira, y como se la regresan, pues termina también creyéndosela. Inclusive, bueno, la cuestión de la mentira radica mucho en tratar de demostrar, en haciendo como actividades ya muy riesgosas, ¿no? Podría caer en la situación de los deportes extremos, o inclusive hasta en cuestiones de drogadicción. Algo que se puede ver mucho puede ser en estas fiestas que son así de DJs, que de alguna manera existen muchas personas que no tendrían que estar ahí. Se supondría que serían como personas ya adolescentes o llegando casi como a los 25 años cuando muchísimo, y realmente encuentras a personas bastante grandes, ¿no? Que empiezan a tener como esta vía alternativa a través de la drogadicción para poder seguir en ese mundo de fantasía en el cual todavía se sienten adolescentes, y que inclusive son como ambientados por el propio adolescente, y pareciera como hasta que absorbe como esa propia energía para seguir en ese propio brillo, ¿no? De esa adolescencia pues ya muy tardía. O también su unión desesperada a las pandillas, ¿no? Que de pronto se da también en esa etapa adolescente, o a los clubes de fans, que o sea, es como pareciera que en grupo, ya lo habíamos visto en algún momento con Psicología de las Masas, se autorreafirman, ¿no? Y de pronto, si pudiera haber un quiebre de preguntarme quién soy, pues el otro me lo sigue reafirmando, ¿no? Soy un fanático de tal persona, o tenemos tales reglas, o tenemos tal código, y eso me sigue diciendo quién soy, que al final de cuentas es la pregunta que está ahí como rondando al adolescente, no saber quién es, como tú decías, no saber ni siquiera si soy hombre o mujer, ¿no? O cómo me comporto, al menos. Eso también es importante, lo del grupo, porque a diferencia del adolescente que en cierto momento tiende a aislarse, a tratar de individuarse, de ser único, diferente, de tener ideas propias, este tipo de chicos no, siempre van a buscar un grupo. Eso sí, el grupo va a ser personas que lo van a estar levantando, que lo cargan como si fuera un niño pequeño, y entonces siempre va a estar ahí para hacerles la fiesta, digamos, a los demás. Ay, mira qué espontáneo es. Me acuerdo incluso de un video de llevan a un chico todo borracho
y dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, a todo el mundo le da gracia. Pero en realidad sería como esta pauta de, tiene ya casi 30 años a lo mejor, y sigue actuando como si fuera un adolescente, bebe como si fuera un adolescente que todavía no puede controlarlo, que no sabe hasta cuánto, consume drogas, tiene actitudes muy impulsivas, se mete en muchos problemas y los demás dicen, mira, qué bien lo hace él. Quiere decir que cuando tenga su edad voy a seguir haciendo lo mismo. Ese es también porque lo pueden mantener. Y que inclusive hay casos, por ejemplo, de alcohólicos, ¿no? Que de pronto siguen angustiando a los padres como niños pequeños, ¿no? O sea, se van de fiesta, se ponen a tomar, y en esa situación de seguir con que los padres estén preocupados por si bebieron demasiado, si podrán regresar o qué les habrá pasado, y pareciera que esa angustia también la disfrutan, ¿no? Y es como, al final de cuentas, lo que los vincula a los padres, y también los padres que de pronto no pueden cortar y romper con ese vínculo que al final de cuentas es basado en la angustia, ¿no? Y que es característico ya, personas de 33 años que los papás siguen como, ¿y si llegará esta noche? O ¿cómo llegará? ¿No? Así como en ese descontrol, precisamente. Precisamente estos padres son los que no permiten también que el adolescente siga avanzando, porque los padres tampoco quieren renunciar a esa figura, a ser los padres omnipotentes o a tener a ese hijo idealizado que se supone que tiene grandes expectativas. Y sí tiene grandes expectativas porque cuando es muy pequeño detectan ciertas habilidades. El chico que se aprende la tabla antes de tiempo, que habla antes de tiempo, que camina muy pronto, que a lo mejor tiene ciertas habilidades musicales pero que ni siquiera desarrolla. Porque dice, no, pues es que yo ya sé tocar, ¿yo para qué tengo que aprender? O le mueve a la computadora, la aprende y va a ser un genio en la computadora. Arma rompecabezas y todos los niños arman rompecabezas, pero como nadie lo había hecho en esa casa, no, ya va a ser el mejor. Va a ser un genio. ¿Sí? Que es el decir de los padres, ¿no? Así como, a mí me toca que de pronto se acercan las mamás y así como de, es que el otro día armó un rompecabezas de 12 piezas, ¿no? Así como, y tú así de, pues tiene 8 años. Ya, sí, no, pues ya está en edad de que lo arme. Así, no, pero es que lo armó con una precisión, ni siquiera buscaba las fichas, ¿no? Era así como, ya sabía dónde iban. O sea, es como ese discurso de cómo se idealiza de pronto, ¿no? al hijo. Bueno, y que de alguna manera esa propia idealización al momento de no poderla cumplir el adolescente es como el seguir en esa prolongación, es como el querer intentar una y otra vez el poder cumplir ese propio ideal y a ver si lo logro hacer, porque si no entonces decepciono a mis padres y entonces a mí ya no se me da como ese lugar, entonces ya no puedo crecer hasta que yo lo cumpla, entonces ya se me da como, digamos, el permiso de ya cumplir lo que tú quieres que haga, pero pues simplemente no lo pueden lograr, ¿sí? Entran como en esa ambivalencia, si no lo logro, de alguna manera soy como despreciado, pero si sigo en la misma, sigo obteniendo placer al seguir estando ahí, y es como una posición muy cómoda en la cual pues no me tengo que seguir preocupando yo de mi persona y que el otro lo siga haciendo, entonces es como pues una ambivalencia que no pueden cortar, ¿no? Y más si tienen unos padres así tan invasivos y que idealizan todo el tiempo. Uh-huh. O el eterno, me recordabas al eterno estudiante, ¿no? También aquel que estudia una carrera y otra carrera y otra carrera y nunca puede terminar por dejar de ser estudiante y enfrentar lo que ya es una situación laboral, que tú lo decías, ¿no? O sea, cuando ya tienen que entrar a competir por un puesto de trabajo, competir con otros de su misma edad o literal rivalizar para que tú te quedes en un puesto, es donde viene el quiebre, y entonces postergan la vida estudiantil todo el tiempo, y si no estudian otra carrera, seminarios, diplomados, pero saben todo, pero nunca han ejercido, ¿no? Y siguen como estudiando cualquier cosa que se les encuentre para no tener que afrontarlo. Una característica también de ese tipo de estudios es que generalmente es con beca. Los paga el gobierno, o de alguna manera consiguen una beca porque sí pueden ser buenos estudiantes, pero es el pretexto de, es que si pudiera trabajar, si tuviera más tiempo, lo haría, pero por eso no trabajo. Por eso me siguen manteniendo mis papás aunque tenga 45, ¿sí? Porque ya tengo casi un doctorado y postdoctorado, pero voy a seguir así. Entonces no sería como la idea. El adolescente, digamos, o ya el adulto que quisiera seguir estudiando,
pues podría costearse el estudio trabajando y estudiando. Eso sería como más diferente, y que de hecho muchos adolescentes lo logran de esa manera. En el momento que empiezan a trabajar, estudian y se independizan. Esa es como la diferencia. No todos van a terminar los estudios. También va a haber muchos de estos chicos que quieren estudiar un montón de cosas, pero todo lo dejan a medias. Empiezan una maestría y van 2 meses y luego se salen. Empiezan un diplomado, van 2 meses y luego se salen. Así que si vienen al diplomado nos vamos a dar cuenta, y no lo terminan. Lo tienen que terminar. No, bueno, de cada quien, ¿verdad? Pero sí es un rasgo. Todo en su vida parece incompleto. Pueden iniciar un proyecto y lo van a dejar a medias. Pueden iniciar una relación, la van a dejar a medias. Todo termina como a medias. Nada pueden llevar a aterrizarlo, digamos. Al final, ¿no? Como su misma etapa. O sea, siempre va a estar así como postergando y postergando y postergando. Se me ocurre que incluso pudieran terminar, pero no van a hacer la titulación o lección de titulación, la tesis, cualquier cosa que sea, que les permita ya decir, yo ya soy de tal profesión o yo ya soy tal cosa. No lo logran, porque lo están evitando para no tener que trabajar, para no tener que competir con los demás, para no darse cuenta de que cuando salga va a haber como 300 o 500 o 1000 personas con el mismo perfil que esta persona, que este sujeto, y que entonces hay que rivalizar, hay que esforzarse, hay que hacer un poco más que los demás para poder sobresalir. Hay una característica de este tipo de chicos cuando tratan de independizarse, porque sí tienen ese deseo, pero como ya decíamos, tratan de hacerlo de la noche a la mañana. Quieren ganarse la lotería y ya van a ser millonarios y entonces ya no van a verle la cara a los papás, pero no funciona así. Entonces muchos de ellos van a intentar incluso casarse a una edad muy temprana, digamos, no sé, 17, 18 años, y ya están bien seguros, ya bien maduros y todo, y cuando se van, tienen la ilusión de que todo se va a resolver, pero obviamente eso no va a funcionar. ¿Qué va a pasar en esta situación? Pues lo más seguro es que terminan regresando con los papás, ya todos enojados, a lo mejor separados, y como el hijo pródigo, ¿no? Pero nunca van a aceptar que se equivocaron. Pero sí, es bastante común. ¿Qué pasaría del otro lado? Pues quiere decir que 2 chicos se encontraron. La única manera de independizarse de los padres era precisamente esta aventura, y que se parece como al viaje que decía hace rato Ale, de me voy a ir lejos. Entonces vamos a jugar a la casa, y en esta casa yo voy a mandar, pero se les olvida que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan que trabajar? Pues van a tener que competir y van a entrar en la crisis, pero va a ser una crisis muy fuerte, que incluso puede presionarlos hasta un borde psicotizante. Ese es el problema. Sí, que inclusive era lo que de pronto se plasmaba en la bibliografía, ¿no? Que pareciera que se prolonga la adolescencia para no caer en la psicosis, ¿sí? Como un método defensivo de seguir, que era lo que mencionaba al inicio de domingo. O sea, se le rehuye al Edipo, ¿no? Se le parece como que se le va evadiendo, porque si de pronto se vivencia así tal cual fue, pudiera caer en una cuestión de ya sea una psicosis o un brote, ¿no? Pronto, también como el border. Y como es un Edipo invertido el que tiene, también sus amistades en cuanto a varones van a ser muy poco estables, porque siempre hay un riesgo de una relación homosexual. Hay deseos homosexuales inconscientes, y entonces va a ser la típica relación donde se están, digamos, molestando acerca de la sexualidad, o que si les gustan los hombres, o que no son lo suficientemente hombres. ¿Cómo lo va a tratar de compensar? Muchas veces se va a buscar tener muchos hijos. Entonces, mira, ¿cómo me dices eso si yo tengo 8 hijos? Soy muy hombre. Otra vez, el grupo le reafirma el narcisismo a este personaje, pero no puede vincularse con otros hombres en realidad. Y que esa era la respuesta de, si no tiene dinero, ¿por qué sigue teniendo tantos hijos, no? Que de pronto la gente se hace cuando ve familias muy numerosas de precisamente estos adultos entrecomillado que no pueden sostener a una familia, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tendrá o por qué sigue teniendo tantos hijos, no? Pues es en ese sentido esa gran parte de la respuesta, ¿no? Reafirmar el narcisismo, decir, al menos puedo, ¿no? Al menos tengo varios. Pero no se trata ahí de ser más hombre en cuanto a heterosexual. Ahí el problema es que no puede ser hombre porque no ha crecido, no ha dejado de ser adolescente. Esa sería la diferencia. Pero se confunde ahí tal vez el concepto. Otro rasgo también característico, por ejemplo, del adolescente, es que va a empezar con actividades autoróticas y poco a poco las va a ir abandonando.
Empieza a lo mejor con la masturbación, pero después va a empezar a canalizar en otras cosas, en actividades estudiantiles, en aprender a tocar algún instrumento, en buscar una pareja. En el caso de la adolescencia tardía o de la adolescencia prolongada, no van a llegar a estas actividades porque se sienten completos, así que creen que no necesitan a nadie. Me acuerdo de un personaje de Charlie Sheen, seguramente si lo han visto. Sí, de 2.5 Men. Es un ejemplo perfecto de un adolescente que nunca terminó de crecer. Siempre es como el niño, ¿no? Y tiene esa inocencia, conquista muchas mujeres y podríamos decir, mira qué hombre es, pero no, en realidad es, pues, qué conquistador. Eso sí lo podríamos referir, pero no significa que sea más hombre que los demás. Y que inclusive en su vamos a decirlo así, como la vida real, que de pronto sí lo que sí era su realidad, era que 2.5 Men se vuelve un libreto de lo que realmente le sucedía, ¿no? Y qué es lo que pasa, pues prácticamente eso, matrimonios fallidos que no puede de pronto sostener, alcoholismo, drogadicción, lo que veníamos mencionando, ¿no? Esta incapacidad de pronto para aceptar un trabajo, los llamados siempre llegaba tarde, siempre llegaba alcoholizado, en la irresponsabilidad, pero era su serie, ¿no? Y de pronto el comentario que él hacía era que era esa serie que había tenido tanto rating, era un libreto de su propia vida, ¿no? Pero si uno lo ve desde de otra postura, pues no hay nada de qué sentirse orgulloso, pues a final de cuentas era un niño con muchísimos problemas y que porque era rico lo tenía todo, ¿no? Pero no luchaba por otra cosa. Al final de cuentas el dinero lo tenía y siempre estaba como haciendo lo mismo. Incluso el brillo lo tenía por el papá, por Emilio Esteves, creo que se llama el papá, y su familia también actuaba. Es más o menos lo mismo que sucede en el chico adolescente, a lo mejor no son los papás actores, pero los papás le dan todo, le dan el brillo, lo impulsan, y entonces hay este juego de tengo que lograr lo que los papás quieren, y los papás están esperando que el hijo cumpla. Muchos de ellos también van a buscar independizarse haciendo precisamente lo contrario. Entonces el típico chico que pudiera tener muchas oportunidades pero no las aprovecha porque de esa manera frustra a los papás y los ataca pasivamente. Son muy pasivos también este tipo de chicos. O la cuestión también podría ser inclusive de esta obesidad tan sonada ahora, ¿no? Donde los chicos de pronto inician con esta parte de la comida, que también lo decía, ¿no? De pronto toda la agresión en la comida, en una relación muy caótica con el alimento, suben muchísimo de peso y entonces empiezan a frustrar también los sueños y los anhelos de los padres, ¿no? Es como, mira cómo estoy y no lo puedo hacer, o ya ni siquiera lo puedo intentar, o no es tanto una culpa mía, sino es como culpa de la enfermedad que tengo, ¿no? Que me lo impide, no tanto de que yo no quiera. Necesita ponerse como un freno y son otra vez pasivos, igual que el obeso, muy narcisistas. Es un niño muy sano, podríamos decirlo, ¿no? Mira qué lleno de vida está ese niño, ¿no? Es un niño, sí. Pero otra vez está ese evitar competir con los demás. ¿Por qué? Porque yo no necesito a nadie, yo nada más tengo mi comida y con eso me quito todo. El chico adolescente también pudiera recurrir entonces a actividades violentas, pudiera recurrir a las pandillas, pudiera recurrir al robo para descargar toda esa tensión que no descargaría un adolescente normal. La sexualidad tendría que despertar al adolescente, pero en el caso del adolescente que lo prolonga, la evita. Le va a estar dando vueltas, va a estar evadiendo todo el tiempo y en caso de que llegue va a ser una sexualidad como perversa polimorfa otra vez. Rasgos muy infantiles o rasgos muy agresivos, porque no ha llegado a consolidar en un solo punto todas las pulsiones. Y que inclusive hablaba ahí de cómo de pronto el yo se va a ver, vamos a decirlo así, las funciones yoicas se van a ver empobrecidas, ¿no? Y que de pronto pasa en este ejemplo que mencionábamos del riesgo, que de pronto el adolescente tiene problema con eso, con medir el riesgo de las cosas, ¿no? Y el sano juicio, sobre todo en la cuestión, por ejemplo, pensada de los depredadores sexuales, ¿no? Que de pronto es como uno piensa, bueno, ¿cómo se fue a citar con alguien que no conocía? Porque pareciera que el juicio está empobrecido, ¿no?
Va a haber también fallas en el pensamiento, en la atención, aparentemente son muy distraídos y bueno, pues ya nos vienen acompañando aquí nuestros compañeros. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y sigámosle con el tema. Buenas tardes, sí, seguimos aquí, nosotros también estamos a la escucha y estamos tan emocionados que por eso hasta ahorita nos quedamos ahí simplemente en silencio. Aprendiendo. Esperemos que estén disfrutando el programa y yo creo que ya saben que es en posa al diplomado, que seguramente por ahí Domingo ya les dio los datos, igual yo creo que ahorita en un ratito se los repetimos ya para finalizar, y la invitación a que se unan, que es este sábado, comenzamos el horario en presencial es de 11 a 2, ya saben que las instalaciones están ubicadas aquí en Rosario 766, entre Nebulosa y Niños Héroes, a 3 cuadras del río. Entonces pues bueno, la invitación al diplomado en psicoanálisis infantil y del adolescente, y pues bueno, aún están a tiempo de unirse, ya prácticamente la recta final, el sábado comenzamos, y pues si es así ya no solo los esperamos aquí en la charla amena con aroma a café, sino también en la charla en el aula. Entonces pues bueno, esperemos estén disfrutando el programa y disfruten también las clases para los que nos vemos allá. Muy bien. La crisis del adolescente que la prolonga parece que es lo que lo mantiene vivo. No quiere dejar esta crisis porque tendría que enfrentar otras nuevas crisis. ¿Cuál tuvo que sufrir primero, digamos, el niño? Pues ya no le dieron pecho, tuvo que empezar a caminar, tuvo que alimentarse solo. En el adolescente parecería que la diferencia o el reto es ser independiente, ser diferente a los demás, encontrar algo que me haga único, encontrar una profesión, pero hay que renunciar a todo lo demás, hay que renunciar a la omnipotencia, hay que renunciar al pensamiento mágico, a la superstición, a las fantasías, y eso es lo que complica. Porque después vendría la crisis tal vez del adulto, de pues el poder económico, el tener que competir con otros adultos, la crisis del adulto mayor donde se trata de evitar la muerte, de vivir cada vez mejor o de una mejor manera, que no se sufra tanto. Pero el adolescente se queda en ese punto porque es como una especie de droga. Es la adrenalina, es la presión que tiene, y podríamos decir que es el goce en el que vive el adolescente, y que es ahí donde tendríamos que tratar al adolescente con una estancia prolongada. Nos manda saludos Tere Velázquez, pues saludos Tere. Andrade, pues también saludos Andrade. Saludos. Y Daniel de Colombia también nos manda saludos. Saludos para Daniel. Saludos, Daniel. Bien. Muy bien. ¿Qué otro tipo de tratamiento se tiene que hacer? Nos recomiendan que no hagamos interpretaciones tan profundas, porque si le resolvemos el problema, va a decir que ya no necesita nada, ya me resolvieron la duda que tenía, ya no necesito venir porque era lo único que buscaba. Y que inclusive mencionaba eso, ¿no? Que es una situación donde colocan al analista como poderes mágicos esperando que una interpretación lo resuelva todo para ellos ya no tener que esforzarse precisamente. Como si no hubiera ningún otro problema, ¿no? Nada más fue como algo muy ilusorio, me lo resuelve, pero todo lo demás queda, esa parte como forcluida, ¿no? No está dentro de la propia realidad del sujeto, y de eso empieza como a vivir una y otra vez. Voy y que me resuelvan algo, pero nunca lo que es realmente, ¿no? Y que siempre, una vez que el analista de ese tipo de interpretación, siempre las va a estar pidiendo, ¿no? Va a ser muy difícil que renuncie a ellas una vez que se le dio en alguna ocasión, ¿no? Son suministros narcisísticos más que nada las interpretaciones. Entonces se recomienda, digamos, ir frustrando a este adolescente ya algo prolongado para que tenga que movilizarse, para que se enoje, para que exprese sus afectos, porque también es algo muy común, que más bien los va a actuar. Entonces tendríamos que estar evitando la actuación, tendríamos que canalizarlo todo ahí a la sesión, tendríamos que ayudarlo a que tuviera su propia identidad. Y que revive el conflicto, como tú dices, ¿no? Que se le frustre, que aprenda a tolerarlo y que aprenda a manejar lo que va dando, pues ahora sí que su realidad, y que deje un poco que impere más la realidad sobre la fantasía, ¿no? Si pudiéramos, digamos, recomendar a cierto tipo de analista, podríamos preferir a alguien del mismo sexo del paciente porque va a despertar el Edipo, va a despertar tarde o temprano una rivalidad. Pero lo más común es que este tipo de pacientes van a buscar al lado contrario como para tratar de seducir o de hacer amistad para detener el avance. O de generar ese vínculo maternal del que hablábamos antes, ¿no? Como más de que despierte ternura o cariño o algún afecto de esa índole. ¿Se puede resolver del todo? Esa es la pregunta clave. No del todo.
Si el adolescente ya no creció, no va a curarse milagrosamente como espera, pero sí podemos hacer que tenga una vida más adecuada, que pueda sublimar incluso, o que pueda llevar a cabo otras actividades ya un poco más adultas, pero siempre va a estar parte de su estructura con rasgos infantiles o con rasgos perverso-polimorfos. Entonces siempre van a necesitar, como quien dice, suministros narcisísticos. Sí, sí, sí. Pues bueno, no sé si damos también ahorita aprovechando datos con calma, como tal, bueno, el diplomado, como les decíamos, comienza 16 de agosto, el sábado de 11 a 2 de la tarde. Bueno, las inscripciones están abiertas, entonces por ahí tenemos los números que igual Domingo nos dice cuáles son. 17 30 55 77 y el celular 33 31 29 91 07. De igual manera ya saben que en Facebook nos pueden encontrar al Café Psicoanalítico, y ahí mismo junto con la publicidad de esta semana, que muchos de los que nos escuchan se enteran a través de ese medio, por ahí viene el link al instituto, ¿no? En Facebook lo pueden buscar directamente como www.facebook.com/Klein Instituto, en este caso de la autora Klein. Entonces pues bueno, por ahí pueden buscarnos, encontrar artículos y demás que hemos estado subiendo, y los pósters directamente. Entonces por ahí en el café también tenemos invitaciones, ya como tal el póster que se ha subido y demás información. Ahí están los números que les mencionaba Domingo, ahí está la página Klein Instituto en Facebook, y bueno, ahí pueden adquirir mayor información, ¿no? Y de cualquier otra manera, pues bueno, presentarse directamente el sábado en las instalaciones que les decía, están en Rosario 766, entre Nebulosa y Niños Héroes, a 3 cuadras del Hotel Río, que es la mayor referencia aquí en la zona metropolitana. Nebulosa. Entonces, Nebulosa y Niños Héroes. Entendí, sí. Neurosis. Sí. No, Nebulosa. Hoy estamos hablando de muchas cosas, pero es Nebulosa y Niños Héroes. Entonces, pues ahí, como tal, se pueden presentar directamente el sábado, a las 11 de la mañana comenzamos, y pues bueno, el diplomado se extiende a lo largo de 6 meses, ¿verdad? Sí, 6 meses. Por ahí vemos módulos de todo. Este ciclo que tuvimos aquí de programas, pues se pudieron haber dado cuenta, empezamos con el niño meramente, continuamos con los padres y ahora con el adolescente. Pues bueno, es la mejor manera de concluir, dar un poquito de probadita. Por aquí varios de los que escucharon los micrófonos van a estar también allá presentes como maestros, y como les digo, pues bueno, la invitación a que se unan ya no solo los jueves aquí en el café, sino en el aula, pues los sábados también. Entonces, pues bueno, eso como invitación. Igual pues pueden aprovechar ya mismo el chat si tienen alguna duda y demás, o en todas las redes sociales que por ahí aparece el café, en Twitter, en Instagram, en Vine y demás, que el loco está muy al pendiente de ellas. Claro, entonces pues bueno, por ahí se pueden comunicar, ¿no? Y principalmente en Facebook, en Café Psicoanalítico Radio o en Klein Instituto. Después, no sé, de conclusiones del tema de hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podrían decir? Porque bueno, yo estuve muy atento nada más. Por lo mismo te toca dar conclusiones. Yo estoy así pasmado de tanta información y digo no. La adolescencia es difícil. Es difícil. Si sus hijos no son difíciles y ya son adolescentes, entonces todavía la están prolongando. Hay que hacer algo para que llegue esa crisis. Si lo llevan a terapia, no esperen que se porte bien, se va a portar rebelde, eso es lo normal, y eso es de todos los adolescentes. Y no va a ser inmediato, ¿no? Ni la cura ni nada. Dice Lore, ¿qué patologías pudiera presentar el adolescente? Pues todas, ¿eh? Pues todas las de un adulto, exactamente las mismas, o no sé si haya unas en particular, ¿no? Pues no, ¿verdad? Por aquí Domingo mencionaba las crisis a lo largo de la edad, que decía que la crisis ya en la vejez es demora a morir, hay crisis en la niñez, crisis en la adolescencia, crisis en la adultez. Pues todas las crisis a fin de cuentas acaban haciendo un eco de otra crisis, y no precisamente la crisis, es en este caso la patología en muchas ocasiones. Entonces pues bueno, de ahí la respuesta, ¿no? El Doblo dice, pues todas se contienen, no, en este caso no es otra especie diferente ni mucho menos, es el sujeto simplemente en su etapa adolescente. Pareciera, pero no. Muy bien, bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana. Que tengan buena noche. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Y a los que gusten, pues nos vemos el sábado. Con todo gusto. Ahí estaremos. Buenas noches, que tengan buena semana.